Muy buenos días, queridos amigos. Quisiera hablarles hoy día de la relación entre la fe y la razón. Muchas veces, eh, y motivados por autores importantes, ¿cierto?, de la tradición filosófica, tendemos a pensar que no hay armonía entre fe y razón y que más bien la fe y la razón son contrarios. Es decir, que la fe me dice una cosa, por ejemplo, creer en Dios, creer que mi vida tiene sentido a pesar de todas las dificultades, frente a la evidencia, ¿cierto? Frente a la evidencia que es propia de la razón científica. O sea, es decir, parecen enfrentarse una manera casi mágica de ver el mundo frente a una manera racional, ¿cierto?, que dice que lo que existe es más bien lo que podemos comprobar por medio de los sentidos y que tiene que ver con el ámbito de la ciencia. Sin embargo, si pensamos el asunto con más calma y vemos ciertos autores de gran relevancia en la tradición filosófica, las cosas en realidad no son tan así. Bueno, comencemos por la posición de Nietzsche, ¿cierto? Nietzsche, en una carta a su hermana Elizabeth, le dice, bueno, tú tienes que elegir, ¿cierto? Si quieres buscar la verdad, indaga. Si quieres ser feliz, cree. O sea, es decir, al igual que Kierkegaard, ¿cierto?, que es un pensador cristiano, eh, Nietzsche tiende a pensar que la fe es algo así como un salto al vacío. Es un salto al vacío la fe. Cuando yo digo confío en el Señor, ¿cierto? Confío en el Señor, confío en que Él me va a acompañar, confío en que mi vida no se acaba con la muerte, confío en que me voy a reencontrar con mis seres queridos. Estoy yendo contra la razón, diciendo algo absurdo, así como que 2 más 2 son 5, o que la Tierra es plana. Es así nuestra fe, digamos, eso es lo que Dios nos pide. La verdad es que hay muchas razones para decir que no, ¿cierto? Así como algunos dicen que fe y razón, ¿cierto?, son incompatibles, otros dicen, por ejemplo, el Evangelio de Juan, dice, y la palabra, el logos significa palabra, pensamiento, razón, en griego, ¿cierto? Y el logos se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. O sea, es decir, la palabra de Dios, según San Juan, no es oscuridad, sino que es luz, es pensamiento, es razón, ¿cierto? Ciertamente una razón que va más allá de la razón humana y que sin embargo puede entrar en diálogo con nuestra razón. Bueno, ya la discusión acerca de la razón y la fe, digamos, ya es una discusión bastante antigua, así como en el siglo XVIII, con autores como Kant o Hegel, ¿cierto?, se produce una ilustración en el sentido de una crítica racionalista a los principios de la fe y una manera de una búsqueda, podríamos decir, de que los contenidos de la fe pasen por un examen racional, ¿cierto? Eso ya había pasado también con Sócrates, ¿cierto? Ya Sócrates, un hombre del siglo IV antes de Cristo, ya no creía en los dioses de la tradición homérica, es decir, en Zeus, en todo lo que nosotros vemos en la Ilíada y en la Odisea, ¿cierto?, en estos dioses tan humanos, ¿cierto?, llenos de pasiones, de envidia, ¿cierto?, de caprichos. Y ya Sócrates pensaba, ¿cierto?, que los dioses no podían ser de esta manera, que era algo así como impiedad atribuirle a los dioses actitudes demasiado humanas. Y en ese sentido, la pregunta de Sócrates, ¿cierto?, es si lo que nos piden los dioses, en ese caso, bueno, Sócrates era politeísta, ¿cierto? Bueno, habría que
discutir acerca de la religiosidad de Sócrates, ¿cierto? Pero él acepta la religión cultural de su época. Habría que repetir la pregunta de Sócrates en el fondo. ¿Qué es lo piadoso? ¿Cierto? Por ejemplo, en el caso de dar ofrendas a los dioses, ¿cierto? O en el caso de que Dios nos ordena, en el caso nuestro, ¿cierto? Dios nos ordena algo, por ejemplo, amar al prójimo. Amar al prójimo, ¿cierto? ¿Será bueno en sí mismo o es solamente bueno porque Dios lo quiere? Y Dios podría ordenarnos lo contrario. Bueno, la convicción de Sócrates es que hay un orden del ser, podríamos decir, un orden de la realidad, un orden moral, si ustedes quieren, objetivo, que incluso obliga a los dioses. Es decir, el mismo Sócrates dice que al dios Apolo no le es lícito mentir. ¿Ya? Es decir, también el dios Apolo estaba sometido a un orden moral, podríamos decir, objetivo, no caprichoso, que no podría simplemente cambiar porque a alguien se le ocurre en un momento determinado. Bueno, esta idea de la armonía entre fe y razón continúa su discusión, hasta el día de hoy. Tomás de Aquino, quizás uno de los teólogos más grandes de la historia de la teología, occidental, plantea también esta idea y incluso llega a decir que Dios es la verdad, ¿cierto? Es decir, que dentro de los atributos divinos está no solamente el ser, la plenitud de la existencia, sino también la plenitud de la verdad y del bien. Por lo tanto, piensa Tomás de Aquino que cuando buscamos la verdad, buscamos a Dios, puesto que en Dios está la plenitud de la verdad. Ahora, el horizonte en que se mueve Tomás de Aquino evidentemente es diferente al nuestro, en el sentido que nosotros estamos marcados por la modernidad, por una modernidad, ¿cierto? Por una razón moderna, podríamos decir, que tiende a pensar que la racionalidad tiene que ver con la matemática y con la ciencia, lo que obviamente es correcto. Hay una racionalidad que tiene que ver con la ciencia, que tiene que ver con la matemática, que tiene que ver finalmente con la evidencia, en el sentido que no podemos vivir al margen de lo que nos dice la ciencia, que son verdades finalmente provisionales, que pueden cambiar porque la ciencia avanza y sin embargo no podemos desconocer, ¿cierto? Por muy religiosos que seamos, ¿cierto? Los avances científicos y la evidencia de la psicología, que tanta claridad nos da a veces respecto de nuestra propia psiquis, ¿cierto? Respecto de la estructura, de nuestra personalidad, etcétera, de los problemas que podemos tener a nivel psicológico. Todo eso también forma parte de la verdad. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos ahora es si esa es la única verdad. Y también podríamos preguntarnos de manera quizá un poco cruda, ¿cierto? ¿Qué tiene que decir la fe? ¿Qué tiene que decir el Evangelio frente a las verdades, entre comillas, ¿cierto?, de la ciencia, ¿cierto? ¿No será que nos quedamos nosotros del lado de lo irracional, del lado de lo supersticioso? ¿No será que nosotros, nuestras creencias equivalen a ver la suerte o una cosa así tan irracional, o a dirigir nuestra vida en base a los signos del zodiaco? Bueno, la verdad es que el Evangelio
diría yo, primero hay que ver, bueno, qué podemos esperar de la verdad revelada. O sea, qué podemos esperar de, por ejemplo, nuestra lectura, nuestro análisis de, de los textos revelados, ¿cierto? Especialmente del Evangelio, de las cartas de Pablo. eh, y lo que podríamos decir primero que nada es que no le corresponde a la Biblia, no es el papel de la Biblia o del Evangelio darnos respuestas respecto a la estructura material del mundo, ¿cierto? Dios nos ha dado inteligencia, ¿cierto? Y esa inteligencia humana nos permite ir descubriendo muy de a poco, ¿cierto?, la estructura de la realidad, una estructura que revela una profunda armonía, ¿cierto? La armonía del sistema solar, del universo, podríamos decir. La armonía también eh, en, en los ecosistemas, incluso en nuestro ADN, ¿cierto? Todo eso nos habla de una inteligencia superior, ¿cierto? De un gran ingeniero o un gran arquitecto, como a veces se le ha dicho a Dios. Pero eso, digamos, forma parte de la física, de la química, de la biología, ¿cierto? Que son vocaciones humanas muy valiosas, ¿cierto? De la búsqueda de la estructura del universo, que es una búsqueda que nunca se va a detener porque la realidad es inconmensurable, es infinita. Nunca vamos a terminar de conocerla. Es imposible pensar que en algún momento vamos a decir ya conocimos todo. Sería como decir llegamos a ser como dioses, cosa que no es posible y es una tentación. Entonces, ¿qué podemos esperar del Evangelio? Cuando vamos el domingo a misa, por ejemplo, cuando tenemos problemas familiares, matrimoniales, económicos, problemas de todo tipo, cuando tenemos la pena profunda de perder a veces trágicamente a una persona muy querida, a un amigo, a un padre, a una madre, ¿qué nos puede decir? O sea, ¿qué respuestas racionales podemos encontrar? O sea, si es que podemos hablar en estos términos, o simplemente es una creencia supersticiosa, como podría ser creer eh, en ver las líneas de la mano o una cosa así. Bueno, creo que tenemos que apreciar la profunda sabiduría existencial que hay en el Evangelio y en las cartas de Pablo. Tenemos que apreciar ese tesoro de sabiduría que Dios nos ofrece en Cristo, ¿cierto? Y a través de la tradición de la Iglesia, ¿cierto? Son muchos los pensadores católicos, ¿cierto?, y cristianos que a lo largo de la historia, ¿cierto?, han iluminado nuestras vidas, ¿cierto?, incluso en situaciones objetivamente muy complejas. Entonces, en primer lugar, vamos a un punto más, quizás más concreto, ¿cierto? En primer lugar, tenemos que entender, como dice en la primera carta de los Corintios, ¿cierto?, que hay una sabiduría humana y una sabiduría de Dios. Agustín, ¿cierto?, por ejemplo, pone mucho énfasis en esto, ¿cierto? San Agustín ve la vida humana como una prueba, ¿cierto? Se da cuenta que en la tribulación, es decir, en los problemas, anhelamos la prosperidad, ¿cierto? En la adversidad anhelamos la prosperidad. O sea, es decir, cuando estamos mal, por ejemplo, económicamente, cuando tenemos deuda, decimos, qué feliz sería yo si pudiera pagar estas deudas, llegar tranquilamente a fin de mes, etcétera. Pero cuando llega la prosperidad, que a veces sí llega, ¿cierto?, cuando las cosas parecen ir bien, tememos a la adversidad, dice Agustín,
Por lo tanto, tampoco es que simplemente podamos vivir con mucha tranquilidad, ¿cierto? Porque siempre está el temor a perder lo que tenemos. Entonces, fíjense en esta dinámica que Agustín vio en el siglo IV después de Cristo, pero que se mantiene tan vigente hoy día en lo que hemos llamado, lo que Byung-Chul Han ha llamado la sociedad del cansancio, ¿cierto? En que tenemos una sociedad enferma, ¿cierto? Enferma de depresión, enferma de ansiedad, enferma de falta de sentido, ¿cierto? Porque el punto de Agustín, ¿cierto?, es que la única manera de vivir sabiamente, de vivir tranquilamente, es aferrarnos con toda nuestra fuerza al amor de Dios, que se manifiesta de tantas maneras, ¿cierto? En el amor de una mujer, de una esposa, de un marido, de unos hijos, de unos padres, de unos amigos, en lo que vivimos en la vida cotidiana, cuando tenemos tantas alegrías, ¿cierto? No solamente tenemos penas, ciertamente las tenemos, ¿cierto? No solamente tenemos rabia, frustraciones, también tenemos alegría, ¿cierto? La alegría del encuentro con el otro, ¿cierto? También la psicología moderna dice eso. Lo propio del ser humano, ¿cierto?, es el encuentro, son las relaciones humanas, ¿cierto? No es simplemente el bienestar material. El bienestar material por sí solo no da bienestar emocional. ¿Ya? Es decir, se puede ser muy rico y muy infeliz, ciertamente sí. Eso está absolutamente comprobado. Ahora, eso no quiere decir que hay que vivir en la miseria, ciertamente, sino que hay que aprender a integrar las diferentes dimensiones de la vida, pero no al mismo nivel, ¿cierto? Evidentemente no está al mismo nivel la búsqueda de la riqueza con la búsqueda de la verdad o la felicidad familiar. Entonces, el Evangelio, como dice la primera carta de los Corintios, ¿cierto?, nos ofrece una sabiduría distinta, la sabiduría de la cruz, ¿cierto? Ahí atrás mío está esta obra de Dalí, ¿cierto?, que es también una versión, que es una versión de la obra de Velázquez, ¿cierto?, del Cristo de Velázquez. Un Cristo resucitado, ¿cierto?, a pesar de que está en la cruz, visto desde arriba. Un Cristo que sufre, ¿cierto? Y eso pareciera ser, y eso era para los judíos, ¿cierto? Y eso es lo que dice la carta a los Corintios: escándalo para los judíos, locura para los paganos, y sin embargo fuerza y sabiduría de Dios. Es decir, esta sabiduría que consiste, ¿cierto?, en que Dios se entrega por nosotros, ¿cierto?, y nos invita a nosotros a entregarnos por los demás. Es un ser un ser que está entregado, que está dado para otros, ¿cierto?, que no se guarda nada. Bueno, eso solamente lo puede hacer Cristo, que lo da todo. Bueno, en ese sentido, también el Evangelio pone las cosas en su lugar, diría yo. ¿En qué sentido, cierto? Por ejemplo, este hombre rico, ¿cierto?, esta parábola tan sabia, ¿cierto? Este hombre rico que ha ganado, que ha hecho un gran negocio, ¿cierto?, y que ha ganado mucha plata, y que en su cama, ¿cierto?, en la noche está muy feliz y dice: ¿qué voy a hacer con tanta plata en el fondo? Bueno, voy a darme la gran vida. Entonces, voy a darme la gran vida, voy a ser granero, voy a tener una gran riqueza y voy a ser muy feliz con estos bienes, ¿cierto?, que he recibido. Y la voz de Jesús en el fondo le dice, o la reflexión, ¿cierto?, existencial, ahí dice: esta misma noche tu vida te va a ser exigida. ¿Y para quién van a quedar todos estos bienes? Es decir, ¿para qué acumular tanta riqueza
¿cierto? Obviamente no es nuestro caso, ¿cierto? Dudo mucho que en nuestra comunidad o dentro de nuestros oyentes haya alguien que pueda acumular y acumular dinero. Sin embargo, sí podemos tener la ilusión, digamos, la ilusión o el engaño, ¿cierto? Vivir en el engaño de que simplemente basta con solucionar nuestros problemas, ¿cierto? Económicos para vivir felices, ¿ya? Cosa que en realidad es un espejismo, ¿ya? Eso no va a suceder, ¿cierto? ¿Es bueno vivir tranquilo? Por supuesto que sí, ¿cierto? ¿Es bueno, por ejemplo, no tener deudas? Claro que sí. ¿Significa eso que vamos a ser felices por eso? Claramente no. Entonces, el Evangelio nos propone otra forma de vida. O sea, por algo Nietzsche habla de la transvaloración. Una transvaloración nietzscheana, pero una transvaloración cristiana también. ¿Qué quiere decir eso? Transvaloración significa que se dan vuelta los valores. Y eso en el fondo también es lo que propone el Evangelio. ¿Cuáles son los valores o los bienes a los cuales nos llama lo que el Evangelio llama el mundo? Bueno, los que aparecen en la imagen de las tres tentaciones de Jesús. La fama, digamos, hacer algo, un milagro espectacular, y finalmente también el poder, ¿cierto? La fama, la riqueza, el poder. Eso es lo que el mundo, entre comillas, considera la felicidad humana, ¿cierto? Alguien que pudiera tener, ser muy conocido, ¿cierto? Ser muy admirado por los demás, por la riqueza y por la capacidad de hacer, en el fondo, lo que se le ocurra, porque tiene el poder para hacerlo. Sin embargo, vemos a Jesús renunciando a ese poder temporal, ¿cierto? Porque la gran tentación es la idolatría, ¿cierto? Es decir, poner el poder y la riqueza y los honores, ¿cierto?, en el lugar que solo le corresponde a Dios. Y en cambio Jesús toma una opción completamente radical, ¿cierto? Porque es su vocación de dar a conocer al Padre. En ese sentido, Jesús es sumamente fiel a la misión que le ha sido encomendada. Y eso nos lleva a reflexionar a cada uno de nosotros, bueno, ¿cuál es la misión? ¿Qué es lo que Dios me pide en mi vida? ¿Qué es lo que me pide hoy día? Ratzinger, el gran teólogo, dice, Papa Benedicto XVI, dice, Dios siempre nos pide algo concreto. Y eso, aunque parezca obvio, no es tan obvio, porque muchas veces pensamos que Dios nos pide cosas como ayudar a los pobres, mejorar el mundo, cosas tan vagas que no significan nada. En cambio, lo que me pide Dios es mucho más simple, ¿cierto? Pone atención a este hijo tuyo que tiene problemas, ¿cierto? Escúchalo, dale paciencia. Ayuda a tu mamá, a tu papá que están mayores, que necesitan compañía. Visita a esta persona que está tan sola. Eh, Participa en esta iniciativa para ayudar, no sé, a los ancianos, a los enfermos. Son cosas concretas, hacer el bien en el día a día, en lo que nos toque, en el lugar en que estemos. Es muy simple finalmente y basta una pequeña reflexión para darnos cuenta que es lo que Dios nos pide concretamente todos los días. ¿Significa esto felicidad? Bueno, si entendemos felicidad por placer, por estar siempre bien, por no tener ningún problema, habría que decir que esa no es la felicidad cristiana. Que muchas veces el Evangelio dice, o San Pablo dice, que para lograr la salvación, para llegar a Dios en el fondo, hay que pasar por muchas tribulaciones, por muchos problemas.
¿Significa eso que Dios nos quiere tristes, preocupados? Yo diría que no, al contrario, Dios quiere que seamos felices, que seamos plenos. Sin embargo, en este mundo en el que vivimos, ¿cierto? En el que hay, digamos, por tantas razones que no vamos a hablar hoy día, ¿cierto? Hay un cierto predominio del mal sobre el bien, lo que se ha llamado pecado original. Hay mucha miseria, hay mucho sufrimiento, y estamos llamados en la medida de nuestras posibilidades a aliviar ese sufrimiento. Pero eso significa olvidarnos un poco de nosotros mismos. No hay manera más, digamos, absurda de buscar la felicidad que vivir mirándose el ombligo y pensar en las propias necesidades. O sea, la felicidad viene muchas veces cuando nos olvidamos de nuestros problemas para ayudar a los demás. En ese sentido, ¿cierto? Y ya terminando esta reflexión, yo diría que no es irracional creer en el Evangelio, al contrario, pero es otra racionalidad. Es una sabiduría distinta que no viene de simplemente el cálculo humano. Hay no solamente una mente superior, que es Dios, ¿cierto? Sino también una bondad superior. Las cosas muchas veces no son tal como las vemos. Nuestra visión es limitada. Jesús, digamos, el Evangelio nos amplía nuestra visión, ¿cierto? Nos muestra otra forma de vivir. Bueno, hoy día es 17 de septiembre, probablemente ustedes lo vean esto mucho después, pero yo diría que en este momento, ¿cierto?, en que todos quieren celebrar y hay que agradecer también a Dios por tener un par de días libres, por poder reunirse en familia, por alegrarse sanamente, por la compañía, porque Él está finalmente en medio de nosotros. Así que, bueno, muchas gracias por escucharme y que tengan un muy buen día. Buenos días.